Ya conocen la historia de la educación. Ahora sabrán lo que nos espera. Buenas tardes, señoras y señores. Bienvenidos a ¡Qué historia! Empezamos. Buenas tardes, Celia. Buenas tardes, Emilio. Buenas tardes a todos y a todas. El mundo de la educación vive un momento convulso debido a la nueva ley educativa que quiere implantar el gobierno del Partido Popular, la LOMCE. Esta reforma vendría a sustituir a la LOE, por la que se rige nuestro actual sistema educativo desde mayo de 2006. LOMCE, LOE, LOCE, LOCSE, LOPEG, LODE... Caray, con tantas reformas educativas se van a quedar sin siglas. Recordemos a nuestros espectadores que la aún vigente Ley Orgánica de Educación surgió, o al menos así se refleja en el preámbulo, de la necesidad de combinar calidad con equidad en la oferta educativa, recogiendo tres principios fundamentales. El primero, la exigencia de proporcionar una educación de calidad a todos los ciudadanos de ambos sexos en todos los niveles del sistema educativo. El segundo de estos principios consistía en la necesidad de que todos los componentes de la comunidad educativa colaborasen para conseguir este primer objetivo. Y el tercero se refería a cumplir con los objetivos educativos planteados por la Unión Europea. ¿Tres principios solo? Pero esta vez tiene más principios. Bueno, no, en realidad no. También tiene tres. Españolizar, la doctrina católica y financiar la tauromaquia. Efectivamente, no es precisamente una ley exenta de críticas, pero al menos antes de promover cualquier iniciativa legislativa, hubo un trabajo previo de meses en el que intervino toda la comunidad educativa, sometiendo a debate público la situación de la educación en aquel momento, lo que quedó reflejado en el documento Una educación de calidad para todos y entre todos. Por el contrario, uno de los puntos más criticados de la nueva ley es que se ha hecho a espaldas de la comunidad educativa, ignorando por completo sus aportaciones. Ignorando la diversidad, ignorando los valores democráticos, ignorando la equidad y tantas otras cosas. Para explicarlo mejor, vamos a ver lo que nos cuenta nuestra reportera Rocío. Buenas tardes, Rocío. Buenas tardes, Emilio. ¿Qué nos traes hoy? Pues mira, hemos salido a la calle el 9 de mayo a la manifestación por la lucha por la educación pública. Hemos conseguido preguntar a la gente qué opinaba sobre toda esta reforma, que es la LOMCE, ya que es a ellos que les afecta y los que van a estudiar con ella. ¿Has sido vídeo? Claro que sí. Dentro vídeo. Hoy, con motivo de las jornadas de huelga general de educación, nos hemos acercado hasta el centro de Madrid, donde se están manifestando miles de personas por una educación pública. Vamos a ver si conseguimos a gente que nos pueda responder a varias preguntas. ¿Por qué habéis venido a la manifestación? Queremos hacer de una forma activa reivindicaciones y protestas. No podemos quedarnos pasivos ante lo que está pasando. Porque pienso que la educación pública es un bien que tenemos que defender en este país. Entre todos, venir aquí y poner nuestra parte. Para defender un derecho básico para todos los ciudadanos, como es el de la educación.
yo creo que la educación es súper importante, porque de eso depende un poco el criterio que tenemos luego las personas para tomar decisiones y para no ser engañados. Entonces, bueno, pues me parece muy serio el tema de luchar por una educación universal y si puede ser pública. ¿Sabe usted lo que es la LOMCE? Sí, es la nueva ley que está tratando de reformar la antigua ley de educación y que, en mi opinión, la va a empobrecer. Pensamos que la LOMCE es una ley retrógrada de la educación que nos lleva a más de 20 décadas atrás. Sí, bueno, la nueva reforma que quiere poner en marcha el gobierno sobre el sistema educativo, y que lo que en realidad quiere hacer es cargarlo de ideología e incluso abrir las puertas a la privatización. Y bueno, es un claro ataque a un derecho fundamental que lo rompe y lo convierte en un privilegio de que lo pueda pagar. Es una vergüenza. Bueno, pues es una vuelta atrás, es un poco como volver a los tiempos del franquismo, ¿no? Es directamente perder un montonazo de privilegios educacionales que teníamos ganados y es una vuelta atrás inadmisible. Mira, yo creo que los ricos se pagan los estudios, las universidades privadas, ellos van a encontrar trabajo. Y pienso que el pobre, la forma que tiene de igualarse es estudiando, es que no queda otra. Ya que ellos parten desde más arriba a la hora de comenzar la carrera de la vida, pues es la forma de igualarlos. Si quitan dinero, están impidiendo a la gente que no lo tiene que acceda a su estatus. ¿Qué problemas creéis que va a acarrear la LOMCE? Bueno, los problemas ya se están viendo, pero sobre todo detrimento de la calidad en cuanto a la diversidad y a la atención a los desfavorecidos. Va a ser una ley un poco partidaria de la gente. Sí. Del sesgo, tanto en sexos como en clases sociales, y bueno, que lleva el detrimento de la calidad de la educación. Bueno, pues sobre todo, digamos que incultura y unas diferencias sociales todavía más acusadas. Pues que fue un empobrecimiento de la educación de este país ya desde los más pequeños hasta el nivel universitario. ¿Os afecta directamente la LOMCE? Por supuesto, somos maestros y lo hemos afectado en cuanto a personal, carga de trabajo. ¿Y cómo se ve eso? Pues que no podemos atender como nos gustaría para hacer una enseñanza de calidad. Nos repercute a todos. Es que es un problema de base. O sea, se está ninguneando la educación, claro que nos repercute, es evidente. Yo actualmente estoy estudiando una carrera universitaria. Supongo que para cuando esta ley se apruebe yo habré acabado, pero me parece importante apoyar Claro, me repercute a mí y sobre todo a mis hijos, que vamos a ver qué sistema educativo les dejamos, ¿no? Si pudiesen decirle algo a Wert, ¿qué le dirían? Pues que no piense en el presente, que piense también un poco en el futuro, porque quizás nosotros ya estamos asentados y las condiciones empeoran, pero la gente que viene detrás, ¿qué pasará con ella? Que no queremos esa ley y que es por el bien de la sociedad, que la educación es la base de una sociedad y nos la estamos cargando, vamos, se la están cargando. Pues que tenga en cuenta todas las voces que esta tarde y tantas otras, hoy que es huelga, defendemos un modelo de educación pública diferente que contribuya a un cambio en el país. Es decir, la universidad tiene que ser una pieza fundamental de un país desarrollado y que sin duda contribuya a sacar a España de la situación tan lamentable en la que se encuentra. Y desde luego las reformas que propone el ministro, ni la LOMCE ni otras tampoco de nivel universitario, contribuyen en este camino, sino más bien al contrario, inciden en los errores hasta ahora cometidos. Le diría muchas cosas, pero evidentemente él ha tenido una educación privada. Él va, cuando tiene problemas, a un hospital privado. Claro, pero es que le voy a decir a alguien que tiene unas ventajas que yo nunca voy a tener ni mis hijos. ¿Qué le puedo decir? Nada, que para todos igualdad. Eso es lo que le quiero decir. Pues le diríamos que por favor, si nos hace el favor de dimitir, ya que ha demostrado que no tiene absolutamente ningún criterio para hacer su trabajo, pues nos haría a todos un grandísimo favor. Pues que necesitamos un profesional para regir la educación de este país y que si no lo es, que se vaya
y haga otras cosas en vez de... Pues que se vaya, que dimita y que se vaya. Es lo mínimo que puede hacer. Y una última pregunta, ¿me das tu número de teléfono? Pues si quieres, mira, hay un hotel ahí, nos vamos tú y yo. Bueno, pues con todo esto dejamos el programa, que yo me voy un ratito. Hola, hasta luego. ¿Te quedas con mi hija? Bueno, pues hasta aquí todo por hoy. Yo me quedo aquí, espero que os haya gustado. Por favor. ¿Qué le parece que su hermano se manifieste en contra de los recortes de su departamento, ministro? Pero por favor. Pero le estoy preguntando tranquilamente, ¿qué le parece? A ver, tranquilamente no, me estás interrumpiendo la subida de las escaleras. No se enfade, no tenemos la culpa de que su hermano se... Pero vamos a ver, primero, tú no me tienes a mí que dar consejos. Punto número 1. Punto número 2. Yo no me he enfadado, simplemente he dicho que no me estáis dejando subir las escaleras. Pero podría usted contestar, ¿no? Bueno, pero simplemente os he dicho que me estáis interrumpiendo el paso. Le damos un aplauso y le dejamos que se vaya. Para comprender mejor la LOMCE y ampliar todo lo que venimos contando hasta ahora, hemos recogido las claves que supone esta reforma educativa que se nos viene encima. Vamos a verlo. Los objetivos que plantea la LOMCE son: reducir la tasa de abandono temprano de la educación, mejorar los resultados educativos de acuerdo con criterios internacionales, mejorar la empleabilidad y estimular el espíritu emprendedor de los estudiantes. En cuanto a los principios que fundamentan esta ley, son 5. El aumento de la autonomía de los centros, el refuerzo de la capacidad de gestión de la dirección de los centros, las evaluaciones externas de fin de etapa, la racionalización de la oferta educativa y, por último, la flexibilización de las trayectorias. Centrándonos en los cambios que supone la LOMCE en las diferentes etapas del sistema educativo, primaria comprende ahora 6 cursos y en agrupación por ciclos. Las asignaturas quedan divididas en troncales y específicas. Las troncales son Ciencias Sociales, Ciencias Naturales, Lengua Castellana y Literatura, Matemáticas y Primera Lengua Extranjera. Y específicas que son Educación Física, Religión o Valores Sociales y Culturales, desapareciendo Educación para la Ciudadanía y siendo ahora computable para la media, Educación Artística y Segunda Lengua Extranjera. De estas dos últimas, los centros estarán obligados a ofertar al menos una de ellas. Tanto en segundo o tercero de primaria como al finalizar sexto, se realizará una evaluación externa para medir, principalmente, las competencias lingüística y matemática. Y en relación con la educación secundaria obligatoria, se dividirá en 2 ciclos, el primero de 3 cursos escolares y el segundo de 1. Al igual que en primaria, también se hace una distinción entre asignaturas troncales y específicas, y desaparece educación para la ciudadanía. En segundo de la ESO habrá que elegir entre matemáticas de enseñanzas aplicadas o matemáticas de enseñanzas académicas. Y en cuarto de la ESO se deberá escoger entre enseñanzas académicas, iniciación al bachillerato, o enseñanzas aplicadas, iniciación a la formación profesional. Por último, se hará una evaluación final externa para comprobar la adquisición de las competencias básicas. Para obtener el título de graduado en ESO será necesario superar esta prueba. En cuanto a bachillerato, lo más destacable es la realización de una evaluación final externa para obtener el título, y la eliminación de la actual selectividad, siendo cada universidad la que establezca sus propios criterios de acceso. Por último, en cuanto a la formación profesional, encontramos que desaparecen los programas de cualificación profesional inicial, los PCPI, que pasan a convertirse en formación profesional básica, y se introduce la FP Dual, en la que la empresa cobrará mayor protagonismo.
Para conocer algunos testimonios de la LONCE, vamos a hablar con nuestro querido amigo Lolo. Buenas tardes, Lolo. Buenas tardes, Emilio. ¿Cómo vamos? Bien, ¿y tú? Bien, aquí estamos, a ver si trabajamos un poquito. ¿Qué nos traes hoy? Pues mira, he traído un documento a partir de entrevistas que hemos hecho a diferentes docentes para que nos expliquen realmente qué es la LONCE y que nos hagan un estudio en profundidad de cuál va a ser la repercusión en el sistema educativo. Interesante, ¿no? Mucho. Vamos a verlo. Dentro vídeo. ¿Qué supone la LONCE, esta nueva entrada de la ley, a nivel general? Pues lo que se viene diciendo ya estos días, un retroceso abismal y nos vamos pues a 30 años atrás, por ejemplo, más o menos, o 30 o 40 casi. Supone la vuelta a una situación en que, como dijo hace poquito José Luis San Pedro, que sabéis que ha fallecido hace poco, esto se ha encargado un año lo que hemos logrado hacer en 30 años. ¿Cómo ha participado la comunidad educativa en la implantación de esta ley? O sea, tanto en la redacción como en la implantación. O sea, ¿qué sentido tiene? De manera absolutamente ficticia. Se hizo un borrador del 11, se colgó en una página y se podían ir haciendo consideraciones y se hicieron aportaciones que no se han tenido nunca en cuenta. Aquí si se han sentado, desde luego no nos hemos enterado y desde luego no han hecho ni caso a las aportaciones que han hecho especialistas. La LONCE se apoya en la necesidad de empleabilidad de los jóvenes, ¿no? Ahora que estamos en una España donde hay sobreformación en un sistema estructural donde realmente hay un paro estructural, ¿no? Por la crisis o por cómo se ha debilitado el sistema industrial, en fin, una serie de factores, ¿no? Realmente ¿por qué esta ley? ¿Por qué esta ley en este momento, ¿no? El que se fomente la empleabilidad. Olvidarnos completamente del concepto de educación y sobre todo en primaria, o sea, ya pensar que en primaria tenemos que estar educando para separar a estos alumnos, para diferenciar a unos de otros, es increíble, ¿no? Porque la educación no consiste en eso, no consiste en formar trabajadores para el futuro, consiste en formar a personas, personas que sepan desarrollarse, que sepan tener capacidad de decisión, de crítica y capacidad de aprender a aprender. Si no, una persona no es capaz de hacer eso, no va a poder conseguir ningún trabajo, ni más alto ni más bajo en cuanto a cualificación. Debería bien una ley de empleabilidad para la universidad, una ley de empleabilidad para los de 6 años. ¿Realmente a quién se está dirigiendo? ¿Al FP? Porque a los de infantil, a los de primaria, ¿quién? Es una cosa surrealista, al menos es cuestionable. Al menos es cuestionable que esto vaya a repercutir en mayores de 18 años en que consigan mejores trabajos. Esta ley, por ejemplo, hace mucha referencia a PISA como uno de los indicadores más importantes y que hay que realmente llegar a las cotas que un poco reclama Europa en lo que son las medias, ¿no? Me parece una absoluta aberración contra las personas porque es un informe estandarizado para todos los países y ya me dirás tú si, yo que sé, un niño de Noruega con una sociedad como es la sociedad de Noruega o como nos han pintado como es, pues qué tiene que ver, yo que sé, con un niño de aquí de Móstoles, yo que sé. Pues sí, son personas, pero lo único. Esta ley se basa en los resultados obtenidos por el informe PISA. El informe PISA pues únicamente mide los resultados obtenidos de los alumnos en las competencias lingüísticas y matemáticas. Tenemos que tener en cuenta también, por ejemplo, el porcentaje de un país que destina a educación. En España es un 4,5% frente a la media europea que es de un 5,4%. Peligro, por ejemplo, que las metodologías se transformasen y que se basasen en sacar los mejores resultados de esos exámenes, o crees que un poco lo que es el currículo se va a mantener como hasta ahora? Ahora mismo la prueba CDI, que ya es un ejemplo de estas pruebas externas, lo único que hace es aparecer en el expediente, pero entendemos que ahora no va solo a aparecer en el expediente, sino como que los agentes externos que vengan y evalúen a los alumnos, pues van a intentar decidir sobre qué alumnos es mejor que promocionen al siguiente curso o qué alumnos no. Entonces
ahí es donde nosotros nos sentimos un poco, me parece que es un trato injusto, porque es nuestra función el saber si a un alumno le conviene pasar de curso o no, porque ya digo, es una evaluación continua, la educación es adaptarte a las necesidades y capacidades de cada alumno, y una prueba no puede medir el esfuerzo y la realidad de ese alumno, tanto social como económica como cultural, de su familia y del mismo. Entonces los logros de una persona no se pueden medir por una prueba. Y lo que parece en primaria es que van a hacer una prueba en tercero y otra prueba en sexto externa, y que esa prueba va a condicionar el tránsito al siguiente nivel. Y además, bueno, pues como toda la ley parece, es formar al alumno en las áreas de competencias lingüísticas, competencias matemáticas, y nada más que estudiar, trabajar, formar. Entonces, a una presión psicológica para el alumno esta prueba bastante fuerte. Se va a crear un ranking de centros, existiendo centros de primera, de segunda, de tercera o regional, en estos últimos en los que se formarán guetos, que ya bastante excluidos estarán los alumnos por condiciones sociales y culturales. Entonces pues se va a crear una desigualdad que es lo contrario a lo que venimos trabajando desde hace años, el integrar a todos y a todas por igual en un centro educativo. Las externas las hacen empresas externas privadas a las que se les paga por cada test, punto A. Punto B, ¿dónde queda la autonomía de los centros? Centros como, yo que sé, el Rabeco, como los del Hogar del Empleado, determinados coles con metodologías, digamos, diferentes a las conocidas. ¿Dónde queda la autonomía del profesorado? ¿Dónde queda la autonomía de los proyectos educativos si yo tengo que pasar una prueba externa de contenidos pagada a una empresa privada, de contenidos absolutamente mecánicos y absolutamente teóricos para los que se precisan clases magistrales? ¿Dónde queda el profesorado? Luego hablando del prestigio del profesorado, si se están cargando ellos el prestigio del profesorado. Entonces estamos hablando de que en tercero ya quieren hacer una prueba diagnóstica que si la suspenden, una prueba diagnóstica externa, que si la suspenden repiten. En tercero, con 8 años. Con 8 años ya estamos agregando a los niños al listosito. Aparte de que ya les estoy educando en la metodología del fracaso. No les educo lo que a ti te sale, de donde tú partes. No, tú tienes que hacer esto y si no lo haces, ya estoy educando en el fracaso. Con lo que eso conlleva la creación de tu autoestima y de tu personalidad. La propia metodología va a terminar girando en torno a esa reválida. Está ocurriendo ya con la prueba de sexto, famosa, actual, que buena parte del año los profes se ponen a trabajar pensando en esa prueba. Hombre, pues evidentemente así no se desarrolla íntegramente ninguna persona. Así se hacen buenos opositores y todo lo más, ¿no? Para otras cosas, pero nada más. Cosas es la segregación por sexos, ¿no? Que también esta ley hace segregar por clases sociales, también se debe empezar a concertar colegios que segregan por sexo. Y en la Constitución se recoge que ningún ser humano tiene que ser discriminado por sexo, como puede ser que con nuestro dinero financiemos centros en los que se va a diferenciar por sexos a los alumnos, como se hacía antiguamente, hace 40 años. Entonces es una locura y no tiene ningún sentido eso. La LOMCE establece, no habla de discriminación alguna por cuestión de raza, sexo, inmediatamente después de no hablar de discriminación por cuestión de sexo, con fondos públicos vamos a concertar colegios solo de niños y solo de niñas. Los únicos colegios que quedan solo de niños y solo de niñas son colegios del Opus, con FPs diferentes. Las FPs de niños o de chicos son de electrónica tal, las FP de chicas son peluquería y no sé cuántos. ¿Eso no es discriminación alguna por razón de sexo? Es una forma de perpetuar perfectamente una mala educación sexual, o afectivo-sexual, o como se quiera llamar, y una forma de perpetuar, por ejemplo, cuestiones como el maltrato a las mujeres, sobre todo a las mujeres, que son las que casi siempre salen perjudicadas en esto, ¿no? La sociedad tenía que enseñar, o tenía que educar, o tenía que no sé qué, a convivir, la convivencia entre hombres, mujeres, mujeres, hombres y mujeres, y niños y jóvenes, yo qué sé. Pero claro, si empezamos a apartar y a segregar y no sé qué, pues sí es volver otra vez a hace muchos años. O sea, a mí todo esto me suena ya. Bueno, por un lado, el director va a ejercer nuevas competencias
y parte de ellas son las que tenía el Consejo Escolar a la hora de aplicar, regular, en fin, un poco lo que es la parte más dirigente, ¿no? Entonces, ¿qué repercusión tiene eso dentro del sistema escolar? ¿Cuál es la participación real de familias, alumnos y docentes? Si es que no hace falta responder. Si yo mando sobre el resto, ¿qué participación hay? Y encima puestos que pueden llegar a ser tal y como está establecido a dedo. Que es la administración la que vaya a elegir al director, que siga las directrices que desde la administración se quiere, para que no se desobedezca, para que no se marque una línea diferente a la que quieren que llevemos a cabo, y a su vez, como el director va a poder elegir al profesorado, pues va a estar todo muy hilado y muy en función a desarrollar la LOMCE. Yo creo que en muchos casos se puede hablar de una horizontalidad. Había un desarrollo horizontal para tomar decisiones, gracias a que el Consejo Escolar aprobaba determinadas actividades que se van a llevar a cabo, así como el proyecto del colegio. Entonces, bueno, pues ahora al tomar todas estas decisiones el director, pues se pierde toda la democracia y estamos a manos del jefe de la empresa, en una empresa privada. Ojalá eso es lo que quieren ellos, no una empresa como ahora tenemos, ¿no? Pues, pública, en la que podemos decidir y elegir todos, desde los alumnos hasta los padres, y no únicamente el director y el profesorado. Un poco así ya para ir cerrando la repercusión que puede tener en primaria para lo que son los alumnos, ¿no? Por un lado, cómo se cambia de los ciclos a los cursos, ¿no? Yo creo que no es conveniente, sobre todo en los primeros cursos, porque pues es que un niño, la diferencia que hay, un niño de 6 años o una niña, en que haya nacido en enero o que haya nacido en noviembre, es de 11 meses. Y 11 meses es una etapa evolutiva muy importante. La LOMCE establece, por ejemplo, que en tercero de primaria, sabéis que en tercero no se puede repetir, porque se entiende que repetimos por ciclo. ¿Por qué repetimos por ciclo? Porque cuando somos pequeños y estamos en primaria tenemos un proceso madurativo que no es de un mes para otro, que tenemos una variabilidad dentro del ciclo bastante considerable, que a unos les cuesta más, a otros les cuesta menos, sin tener tampoco una condición de discapacidad, no, sencillamente porque cada uno lleva su proceso, porque los contenidos están establecidos por ciclo y hasta que no acaba el ciclo no se decide. Porque también se ve el peso que tiene la conferencia episcopal, ¿no? A volver a retomar la religión, que se cambia por ciudadanía, que se mete religión o educación en valores o educación en valores. A mí que me expliquen cómo se puede evaluar si un niño o una niña, qué grado tiene uno y otro para creer en Dios, por ejemplo. O sea, un niño cree en Dios un 6, un aprobado. ¿Y cómo se cree con notable? Es decir, ¿dónde se muestra eso? Es decir, cuando hay cosas que pertenecen a la fe o a las creencias de cada uno, eso es muy difícil de evaluar. ¿Pero qué estamos hablando, la LOMCE con la religión? ¿De qué estamos hablando? Hemos retrotraído a la ley de Franco, en la que yo me eduqué de genérico. Entonces tenemos religión y la alternativa, que son valores sociales y culturales. Es decir, el que cursa religión no necesita tener valores sociales y culturales, porque, como bien es sabido, la religión católica, si de algo se puede vanagloriar, es que a nivel social, de los valores sociales, respeta a todos los colectivos, empezando por el homosexual, terminando por la diversidad familiar. Se sabe que es un respeto grande el que tiene a determinados colectivos, ¿no? A los que agrede permanentemente. Entonces, ¿de qué estamos hablando? Que con tu dinero, con el mío. Y luego salía el domingo hablando no sé quién del PP, de claro, porque por fin lo vamos a adoctrinar en las escuelas. Pero, señores, que estamos hablando de doctrina de la Iglesia Católica. ¿Quién adoctrina aquí? Por ejemplo, para que os hagáis una idea, para que haya un maestro o una maestra de audición y lenguaje o de educación especial, se necesitan a 25 niños con discapacidad. Un niño que quiera religión ya tenemos un profe de religión, que no ha pasado por oposición. Es que esto ya me suena a nos estamos riendo en vuestra cara y encima nos la hemos colado. Claro, en PISA se recoge lectura, matemáticas y ciencia. Al dar más importancia a estos bloques, ¿qué repercusión tiene en lo que es la educación integral en el sistema educativo? Aquí lo que se hace es desintegrar. Aquel dicho famoso
de que africano, de que para la educación de un niño hace falta toda la tribu, es importante aquí. Es decir, socialmente hay que plantearse qué interesa saber, qué interesa aprender. Y a partir de ahí ver que las etapas estas básicas, de educación básica, pues es una educación básica. En determinados aspectos, ni siquiera en lengua, la educación básica tiene que hacer poetas. Tiene que dar una información y una formación básica nada más. Hacer esos estancamientos, ¿no?, de asignaturas y de tal, que se ha hecho casi siempre, pues a mí la verdad es que no me parece lo más adecuado. La metodología de un tutor tiene que cambiar radicalmente, porque si el tutor antes solo daba lengua, matemáticas y conocimiento del medio y eran los especialistas los que entraban en el aula a seguir formando al alumno en otras áreas, y esto ahora no va a ocurrir, sobre todo en la educación artística, pues creo que es un papel muy importante el que tiene que cumplir el profesor, de darse cuenta de que tiene que trabajar en áreas que, aunque no aparezca implícitamente trabajar la artística, tendrá que trabajarla, porque si no, no va a formar integralmente al alumno, no va a poder desarrollar todas sus potencialidades necesarias para poder desarrollar la competencia lingüística y la matemática, que es la única que parece que importa en esta ley, la lingüística y la matemática. Pues así ya estaría más o menos completa por lo que nos has contado. Si quieres contarnos alguna otra cosita que creas que se nos ha quedado... No, el tema de las universidades me parece algo fundamental. No hay ningún articulado dentro de la ley que hable de atención a la diversidad. Ninguno. Esto es muy grave. O mantienen el título 2 de la LOE de atención a la diversidad, o no hay atención a la diversidad. A las diversidades, a ninguna. Si quedan invisibles las diversidades de género, las diversidades de sexo, si quedan invisibles las diversidades funcionales, si quedan invisibles las diversidades culturales, si quedan invisibles las diversidades físicas. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Lo invisible no existe. ¿Ya no va a haber niños con discapacidad en los coles? ¿No va a haber niños con dificultades de aprendizaje? ¿No va a haber niños con trastornos de la conducta? ¿No va a haber niños...? No, no va a haber. ¿Se va a dar respuesta? ¿No se va a dar? Sénat est l'impôt que l'on choisit, mais à l'argent on ajoute l'engagement, voire la passion. ¿Qué dice usted? Decía Micheli, crisi e cultura non devono essere termini contrapposti. ¿Qué está sucediendo? Me viene al pelo una cita en alemán, que es el famoso dictum Stadt, Luft, macht frei. Si el president em permet de parlar un poquet en català. Sí, una miqueta només. Bravo, 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 bravo. Bueno, y para ver lo que se está diciendo en las redes sociales, contamos con la chica que mejor maneja las TIC de toda la redacción. ¿Qué nos puedes contar, Jessie? Pues las redes están que arden con todo este tema de la LOMCE. Yo he recopilado unos cuantos tweets para que veáis algunas opiniones de la gente. Por ejemplo, Yo estudié en la pública nos dice: disminuir el número de científicos, educadores y sanitarios es ensombrecer el futuro. Salir de la crisis depende de la educación. Un poco menos serio, pero igual de profundo, sería el que nos trae Pilar, que dice: 10 de cada 10 profesores dicen que la nueva ley LOMCE tiene más puntos de vista que Fernando Trueba en La Casa de los Espejos. Y desde el grupo de educación del 15M nos hacen la siguiente reflexión: por la ignorancia se llega a la servidumbre, por la educación se llega a la libertad. ¿Y sobre algún tema en concreto, por ejemplo la religión, has encontrado algo? La religión está dando mucho que hablar en las redes. Por ejemplo, mirad esto. Marca UIP nos dice: no vayas a rezar a mi colegio y yo no iré a pensar a tu iglesia. Y Petete Potequín dice: ahora religión te sube la media, pues a mí el cura me las baja, qué cosas. Y Manuel Márquez hace el siguiente llamamiento al profesorado: el profesor que no lucha por sus derechos, ¿cómo va a enseñar a otros a defender los suyos? Quien es cobarde enseña cobardía. ¿Y nadie dice nada sobre ver? La verdad que le ponen a caldo, pero estos son algunos de los tweets más suaves que he podido encontrar. Ven a la marea verde. Wert no escucha y su valoración en la encuesta del CIS pasa de 1,95 a 1,76.
Como vemos, Word no aprueba ni de coña la prueba externa. ¿Aprobaría la siguiente prueba que os traigo en este vídeo? Esta mañana, niños queridos, hay algo nuevo en el aula. Hay algo nuevo que vosotros podéis ver. Me refiero a esos dos señores que hay allá al fondo. Y hay algo nuevo que vosotros no podéis ver todavía, porque sois muy pequeños. Pero que yo os voy a enseñar a ver, o por lo menos lo voy a intentar porque esa es mi obligación, quizás mi única obligación. Hoy hay en esta clase una falta absoluta de libertad. Esos dos señores, que no son niños, que no son yo mismo, y a quienes he intentado impedir que entrasen en el aula, se han colado aquí. Y lo que es mucho más grave aún, me han exigido que os haga un examen para que ellos puedan calibrar cuál es el estado actual de vuestros conocimientos. Y después de todo esto, os diré que pretenden reíros conmigo, oh niños, que la suya es una ocupación pacífica del pueblo. Que mayor violencia que la que se ejerce contra el espíritu. Examen. Tomad nota de las preguntas. Las ingles. Su importancia geográfica. ¿Son verdad las ingles? Historia de las ingles. Las ingles en la antigüedad. Las ingles de los americanos. ¿Cómo hay que tocar las ingles? El ruido de las ingles. Las ingles más famosas. Las ingles y la literatura. 1 kilo de ingles. Las ingles de los niños. Las ingles y la cabeza. Relación si la hubiera. Las ingles en Andalucía. Y el clavel. Teoría general del Estado y las ingles. Las ingles negras. ¿Hay una ingle o hay muchas ingles? Las ingles de los actores. La ingle y Dios. No ha nacido todavía la ingle que me domine. Las ingles descabaladas. ¿Su porqué? Las ingles putas. Dibujo a mano de las ingles. ¿Es carne la ingle? El jaque a la ingle. ¿Satisface hoy en día una ingle? ¿Qué ingle? Contestad a las preguntas. ¿Ha terminado usted ya? Sí, señor. Eso es muy buena, Jessie. Sigue navegando por las redes. Hasta el próximo programa. Hasta el próximo programa y recordad que podéis seguirnos en las redes. Bueno, pues hasta aquí el programa de hoy. Mañana más, pero no mejor, porque con la 11 estamos jodidos. Es cierto que el panorama educativo se presenta muy oscuro, pero debemos unirnos y sumar fuerzas para arrojar algo de luz a nuestro camino. Y para irnos con una buena dosis de optimismo, os dejamos con unas palabras que nos invitan a seguir luchando. Con ellas os dejamos. Hasta siempre. Hasta siempre. Buenas tardes. Esperanza y mucha ilusión con la educación, que me parece que es fundamental para las personas, para un pueblo, para una sociedad, y tenemos muchas cosas que hacer. La cuestión es que nos empecemos a ver, a organizar, a pensar, a todo este tipo de cosas, ¿no? Y ahí creo que es fundamental la educación, este tipo de educación, no la otra, ¿no? Que la otra es la del adiestramiento puro y duro. Yo os animo, sobre todo a vosotros y a vosotras, y si ahora estáis empezando desde luego, a que no dejéis esto, que sigáis dando caña y, en fin, por decirlo con términos como emplean ellos, seguir en la lucha, ¿no? Aquí, sobre todo, replanteando cuestiones y cosas, haciendo preguntas, porque fijaos qué paradójica es nuestro sistema educativo, que el maestro, el profe, la maestra, el catedrático, el que sabe, es el que hace las preguntas, cuando tendría que ser al revés. Las preguntas las tiene que hacer el que no sabe, ¿no? Al que sabe. Hay que seguir dando este mensaje, yo creo, de esperanza y de que otra educación es posible, otro mundo es posible, otra facultad es posible, pero depende de nosotros. Y ahí tenemos que estar.
Buenas tardes, señores y señores. Buenas tardes, señoras y señores. Ladies. Espera, voy a estornudo. Buenas tardes, Rocío. Buenas tardes. Vale, para entender mejor la LOMCE, vamos a dar las claves que se recogen en esta reforma educativa. Ya está, así de fácil. Vale. Para entender mejor la LOMCE, vamos a dar... ¿Qué me pasa, tío? Es que es cuando miro que no puedo. Para entender mejor la LOMCE... Bien. Hola, ley. Hola, ley. A ver, joder, que... Como la hemos leído nosotros con un coñazo, así que venga. Pues la gente... Ay, el papel ese. Aquí. Que tiene que estar aquí, que tú has estado aquí. Joder, macho, te lo hemos dicho 7 veces. Joder, macho, te lo hemos dicho 7 veces. Joder, macho, te lo hemos dicho 7 veces. Digo, yo mañana más y mejor. Hey. O sea, señora, buenas noches, señora. Hasta la vista. Buenas noches, señora. Buenas noches, señora. Sí, ¿no? Hasta la vista. Un beso de despedida. Buenas noches, señora. ¿Un beso? No, pero a él. Ah, a él. Debajo de la mesa. Estamos defendiendo la igualdad aquí en la plaza, en la Cibeles. Estamos ahí, está la Cibeles, y estamos aquí concienciando al mundo, a España, de que la educación no sea pública, sea privada. Perdón, al revés, que sea privada, que sea pública y que no sea privada. Como veis, estoy muy enterado y nada, un placer. ¿Para qué cadena es? ¿Cuándo sale esto? Esto sale ayer. Entonces no lo voy a ver, ¿no? Igual no. Bueno, pues nada, un saludo para la familia y nada, venga, me voy para allá, ¿vale? Venga, hasta luego,